Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar clase. Denme un segundo, es que está charada. Aquí está. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos con la economía, de cómo estaba la economía de América. Bueno, que con la industrialización o los avances tecnológicos en Europa, pues se había perdido la industria del añil y los textiles. Teníamos el contrabando y teníamos la piratería, que era uno de los factores que estaba afectando la economía. Entonces, fueron circunstancias, eso es uno de los tantos contextos respecto de lo que es la independencia de Centroamérica. Bueno, entonces empezamos. Dice, ahora vamos a continuar con las Cortes de Cádiz. Desde que a principios del siglo XIX apareció Napoleón. Entonces viene él e invade como emperador de Francia e invade España en el año de 1808, obligando a la abdicación de Carlos IV y coronando a su hermano José. Creo que, si no mal recuerdo, entre las historias le decían Pepe Botella, si no mal recuerdo, pero no estoy seguro. Esto causó la reacción de los españoles y que se convocó a integrar Cortes Generales para dirigir la lucha contra los franceses y restaurar el orden roto por la invasión napoleónica. Por ello se convocó a las colonias americanas para elegir diputados de provincias para integrar aquel Congreso de hombres notables. En ese momento de problema para España, se llegó a declarar en el seno de las Cortes que los territorios americanos de ultramar, o sea, nosotros en América, no éramos colonias, sino éramos parte integrante y esencial de la propia España. Por lo tanto, el Reino de Guatemala depositó su representación en el doctor Antonio Larrazábal, a quien se le dio la instrucción de pedir de parte del ayuntamiento de hacer las siguientes peticiones en el seno de las Cortes, y que eran, perdón, no se las puse de esta manera. Eran, 1, que no se deseaba un rey en lo absoluto, sino una constitución para evitar el despotismo. Se necesitaba libertad de comercio para las colonias, que los puestos públicos no fueran vendibles. Estábamos hablando de los corregimientos, ¿sí? Y la igualdad ciudadana entre los peninsulares y los americanos. O sea, los peninsulares, estamos hablando que son los españoles puramente que viven en España. En 1812 entra en vigencia la primera constitución denominada la Constitución de Cádiz, la cual estableció, entre tantas cosas, la abolición de la Inquisición. Imagínense en el nivel en que estábamos, la abolición de los tributos, el libre comercio, la libertad de imprenta, la diputación provisional con voz y voto en la metrópoli. Debido a que falló la invasión de Napoleón, bueno, empezó a sufrir desgaste él, se debilitó su posición en España hasta que terminó por retirarse de sus tropas en la península. Así que en 1814 asciende al trono el rey Fernando VII, quien dentro de sus primeras decisiones fue disolver las Cortes y darle vigencia de nuevo al Estado, devolverle de nuevo al Estado las cosas que prevalecía antes de la invasión napoleónica. Es decir, volvieron a establecerse que éramos colonia de los benditos españoles, los repartimientos, todas las instituciones que estaban implantadas aquí en América. De este modo vuelven las colonias a su antiguo estatus, bajo el control de la Inquisición, o sea, la Iglesia, vuelven a pagarse tributos, se restringe el comercio. Perdón que todavía ando chueco. En 1820 en España, un ejército español bajo el mando del brigadier Rafael de Riego, que esperaba ser embarcado para América a combatir contra las fuerzas independentistas, él se rebela contra el rey, demandando que se jurara la Constitución de 1812, o sea, la Constitución de Cádiz, petición a la que se dio el rey, por lo que de esa manera su reinado se convirtió en una monarquía constitucional, es decir, donde él ya no creaba las leyes ni las ejecutaba, sino él solo las ejecutaba, y había
una constitución, o sea, había unos diputados que eran los encargados de crear las normas jurídicas. Ya él ya no creaba normas. Esto contribuyó a las ideas independentistas, no solo por la debilidad de la autoridad del rey, sino porque ya se podía hablar de la separación del reino de España de Guatemala, por lo que se vino a publicar en los periódicos amparados por la libertad de expresión y sin la censura de la Inquisición. Como pueden ver, miren, si ustedes vemos toda la historia que se ha dado, hemos podido observar de que el rey, la corona española, a pesar de que imponía sus normativas, se obligaba a ciertas cosas, pero realmente no tenía ese poder coercitivo porque no cumplían. Por eso, por ejemplo, en lo que era el repartimiento de las leyes, en el repartimiento de las tierras, los españoles decían, bueno, miren, les doy tanto de tierra y ellos agarraban más. Y entonces vino lo que era la figura aquella de la entrega de la restitución, no, se me fue la palabra, de donde pagaban ellos por las tierras que se habían invadido. O sea que el rey como que no tenía mayor control para poder realizar mantener el control de las colonias, a pesar de que enviaban sus delegados, enviaban a sus visitas, tenían las audiencias, pero nunca se vio de que mandaran militares a tratar de controlar la situación que se estaba dando acá. Solo en esa vez que intentó hacerlo por los movimientos independentistas y solo resultó de que se le rebeló el ejército y tuvo que aceptar la Constitución de Cádiz. Solo denme un segundito. Bueno, entonces viene ahora el movimiento independentista. Dice, debido a que la conquista significó, bueno, primero hubo varias rebeliones. Hubo una rebelión de los desposeídos y hubo uno de los terratenientes. Y dice, de los desposeídos, dice, debido a que la conquista significó la opresión del indígena y su esclavitud y explotación, esto implicó el descontento de estos, tal como se demuestran los archivos llenos de expedientes sobre motines y rebeliones contra el tributo, repartimiento y exceso de alcaldes y curas doctrineros. Es decir, sí había movimiento por parte de ellos para abolir esas situaciones, pero definitivamente no se las topaban o las declaraban sin lugar. De todas las rebeliones, la que más fuerza fue la sublevación de Totonicapán en el altiplano occidental de Guatemala, en el mes de julio de 1820, un año antes de la declaración de independencia. Sin embargo, la superioridad de armas de los españoles les permitió sofocar momentáneamente la rebelión, pero no el descontento contra el tributo, por lo que hubo motines de Santa María Chiquimula, Santo Domingo Zacapulas, Momostenango y San Francisco el Alto, entre 1820 y 1821. Definitivamente esto constituyó un problema para la oligarquía, porque ya sentían ellos que iban a perder el poder. Entonces, ante una rebelión grande de parte de los indígenas. También hubo una rebelión de los poseedores. Y dice acá, la oligarquía guatemalteca controló en efecto no solo el comercio en España, sino que estaba atenta a cualquier movimiento contrario que pudiese transformar su ventajosa situación, llevando a cabo medidas que se hacían que privara el resentimiento por parte de las minorías. Derivado de ello, a finales del siglo XVIII, los comerciantes capitalinos tendían a monopolizar y concentrar en sus manos todas las actividades productivas de importación y exportación y buscar posesionarse de los principales centros de producción de añil en El Salvador, obligando a los pequeños productores a recibir préstamos que no podían pagar. En ese contexto se dieron los alzamientos de 1811 en San Salvador y diciembre del mismo año en Nicaragua, así como los de motines de artesanos de Guatemala, sublevación de las milicias en Chinandega, en Nicaragua, intentona revolucionaria de Dolores y Salco, sublevación de Tegucigalpa, Chiquimula y el batallón fijo de la ciudad de Guatemala, con el fin de lograr las reformas económicas. Esos eran los conflictos internos que se estaban dando ya dentro del territorio guatemalteco. Recordemos que la capitanía guatemalteca era la que regía para toda Centroamérica y era la más fuerte la que había acá.
Entonces, todos los demás países no solo estaban supeditados a España, sino también estaban supeditados a la Capitanía de Guatemala, de acá donde estamos nosotros. Ok, como resultado de la hostilidad de las oligarquías provincianas y del clamor que continuó del sector intelectual, desde la universidad y periódicos Amigos de la Patria y el Editor Constitucional, se propugnó por un sistema político antimonárquico, es decir, que ya no fuera manejado por un rey, y la oligarquía buscó una salida política a la crisis, generando un movimiento oportunista de último momento, para así anticiparse a una posible ruptura del sistema por parte de las oligarquías provincianas. Es que teníamos la oligarquía principal que estaba aquí en Guatemala, pero también habían oligarquías en las demás regiones de Centroamérica, que eran las provincianas y que estaban dominadas por esta que está aquí en la Capitanía de Guatemala, y por eso es que se hablaba de que estas se podían rebelar en contra de la que ya estaba establecida aquí. Entonces ellos tenían que anticiparse a situaciones antes de que una dependencia les viniera a quitar todos los privilegios que ellos tenían. Entonces buscaron estos convencer a las autoridades de la audiencia y de la jerarquía eclesiástica sobre la conveniencia de la independencia política de España, sin que eso modificara su status quo. Es decir, al declararlos independientes de España, ellos lo que buscaban era no empezar de cero, sino ya mantener el estatus que ellos ya mantenían durante todo el tiempo de la colonia. Es decir, ellos no se querían ver afectados con la independencia en sus intereses de manejar toda la economía. Entonces, de eso tenemos... de esa cuenta, la oligarquía persuadió al capitán Gabino Gainza al que le comunicaron que no se trataba de hacer cambios de las autoridades constituidas, sino de sostenerlas. Entonces, una vez se declara la independencia, Gabino Gainza permanece en el ayuntamiento, en la Capitanía General. La familia Aycinena, dice, fue el artífice intelectual y material de los acontecimientos políticos de septiembre de 1821, que tenía como meta el mantenimiento del status quo. Como ven, ellos trataban de mantener a la oligarquía, que era la que estaba intensificando, estaba promoviendo la independencia política de España. Y también buscaban, ya estaban desde ese momento también buscando la anexión de Centroamérica a México. La controversia política entre los periodistas de la época, José Cecilio del Valle y Pedro Molina, sacó a la luz el rol de que desempeñaron las clases y capas sociales de la ciudad de Guatemala en dichos acontecimientos. La realidad fue que para el 15 de septiembre de 1821, a pesar de que Mariano de Aycinena, acompañado de Pedro Molina, anduvo por los barrios de la capital guatemalteca, instigando a los vecinos para que asistieran a la Plaza de Armas, a pesar de los griteríos de doña Dolores de Bedoya y de Córdoba, la verdad es que el pueblo no tomó mayor parte en aquel movimiento. Imagínense, para ellos fue un acontecimiento sin mayor trascendencia, porque definitivamente a ellos no les afectaba de ninguna manera la situación. Entonces, por lo que vamos viendo, nos podemos ir imaginando que los que estaban buscando y armando la estrategia para separarse de España eran los oligarcas, y eran con el fin de mantener su estatus económico, político y social dentro de las colonias, dentro de la colonia de Centroamérica. Y entonces eso eran los fines. Por lo tanto, el pueblo puede ser que muchos ni se sintieron aludidos ni salieron a participar de dichos eventos, porque al final de cuentas a ellos ni les iba a beneficiar en mayor cosa. Es más, en nada. Porque se recuerdan que platicamos de que ellos, al final de cuentas, se mantuvo la esclavitud de estas personas bajo el nombre de repartimientos, o mandamientos que les decían, trabajando para las fincas de los grandes potentados. Entonces, la población trabajadora de la ciudad de Guatemala no estuvo presente en los acontecimientos de la independencia, ya que los intereses que se buscaban por la Junta de los Notables no era otra cosa que mantener el status quo, como ya quedó dicho. Este status quo era
que la oligarquía guatemalteca era evitar que fuera desplazada de su poder económico por las minorías provinciales y sobre todo la de evitar una revolución social que transformara el sistema. Buscaron la independencia en Guatemala, pero para su propio provecho, para poder seguir medrando en lo material y que el gobierno siguiera perteneciendo en todas sus esferas o al menos respondiendo a sus intereses. ¿Alguna duda, alguna pregunta por acá al momento? ¿Comentario? ¿Vamos bien por ahí? Sí, desgraciado. Ok, ya todo esto teníamos una constitución, pero estábamos en el tema ya de querer votar al independizarse de la corona española, ¿eh? Entonces se logra, pero a través de los oligarcas que empezaron ese movimiento, porque así ellos tenían el control de la situación y evitarían también que fueran ellos a ser despojados de su status quo que se mantenían, es decir, el poder económico, político y su estatus social. Ok, entonces dice que en Centroamérica se puede dividir el movimiento independentista en dos etapas. La invasión napoleónica sobre España y la otra que se da en el año 1820, que influyó en el movimiento encabezado por Riego en España, que fue aquel que se le sublevó al rey, y la proclamación del Plan de Iguala por Iturbide en México. Cuando estoy hablando de la proclamación del Plan de Iguala de Iturbide en México, me estoy refiriendo a la independencia mexicana. Entonces, el dominio casi absoluto de la oligarquía colonial empezó a sentir también en la Capitanía General de Guatemala un auge de movimiento republicano, alentado por el carácter liberal de las Cortes de España y por el progreso innegable que hace la causa de independencia en todo el continente. Entre 1820 y 21 se busca incrementar las actividades por la independencia, aprovechando la libertad de prensa que se empieza a gozar bajo las Cortes. A mediados de 1820 se había dado un levantamiento indígena de Guatemala, el cual fue reprimido. Probaba el descontento general de la población explotada. Otros aspectos que afectaron también fue la introducción de las Cortes en España y su tendencia liberal, que empezó a generar el debilitamiento de la fidelidad de los criollos centroamericanos hacia España, así como la afectación de que la oligarquía y el clero empezaban a sentir por las medidas tomadas por las Cortes. A fines de 1820 se había decretado la abolición del repartimiento de indígenas y la mita que afectaba a la oligarquía, así como decretos que limitaban el dominio de la iglesia. Entonces ya vemos de que el rey estaba perdiendo creo que muchas potestades, tanto en España, y estaba siendo aprovechado por las gentes de acá para que también estaban incitadas pues por los descontentos de cómo se había venido manejando los tiempos de colonia. Otro aspecto que afectó también fue la introducción de las Cortes en España y su tendencia liberal. Empezó a generar el debilitamiento de los criollos. Yo creo que sí lo había puesto. Copié 2 veces el texto. La oligarquía sabía que después de la proclamación del Plan de Iguala en México y el triunfo independentista de la América del Sur, el capitán general sabía que no podía mantener más ser colonia de España, dándose así la independencia el 15 de septiembre de 1821. Como pueden ver, la verdad no fue un acto muy planificado, ¿sí? Sino se dejaron llevar más que todo por las situaciones que se estaban dando en el continente y en España, pero no fue algo que se hubiera planificado como decir, bueno, señores, vamos a hacer la proclamación de independencia de España y vamos a crear nuestra propia constitución, porque definitivamente al ya no tributarle a partir del 16 de septiembre a España, ya no tributarle, el país se tenía que mover. Entonces teníamos que ver a quién se le iba a entregar ahora los tributos que se generaron, a quién se le iban a entregar. Definitivamente, por lo menos los textos que aquí se mencionan no dicen absolutamente nada al respecto. Entonces, yo por lo que veo y por lo que entiendo, que eso se fue dando conforme la independencia se fue dando conforme las situaciones que se estaban manifestando, manifestaciones sociales que se estaban dando, tanto en España como acá en América.
no es algo planificado, que hubiera tenido ya una constitución lista solo para implementarla al día siguiente de la independencia. Es más, ellos ya lo que estaban buscando era anexarse al Imperio Mexicano, al Imperio Mexicano del Imperio de Iturbide en ese momento. Entonces, bueno, se da la independencia, se declara la independencia y el acta contiene 18 puntos. Solo denme un segundito, permítanme. El azúcar, porque no se me y después algo al revés. Hagan el exprimidor verde extraño. Ok, entonces el acta de independencia se realiza, se redacta y hace alusión al público e ineludible deseo de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra se había manifestado ya. Así como también la declaración de independencia de Comitán y Tuxtla, exaltando que se haga lo mismo en Guatemala. Y se establecieron 18 puntos. 1. Que era la voluntad del pueblo de la independencia del gobierno español. El jefe político debía mandarla a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de proclamarse, de hecho, el mismo pueblo. Entonces, como ven, aquí tal vez se hace notar un poquito el temor que tenían los ¿cómo se llama? Los oligarcas de establecer que o la declaraban ellos o la declaraba el pueblo, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos puntos. O sea, o se iba a dar, ya fuera por la oligarquía o fuera por el mismo pueblo. 2. Dice que se dicten los oficios a las provincias, o sea, era Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, para que sin demora alguna se proceda a elegir al capitán y a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia y fijar la forma de gobierno y la ley fundamental que debe regir. Eso debió haber estado ya listo. Que se nombren las juntas electorales para la elección de diputados. Que se nombren diputados por cada 15,000 individuos. Que las juntas electorales conforme los censos, que se formen las juntas electorales conforme los censos practicados. Aquí creo que me faltó algo, porque tenía que ser en función de la población que existía. Que se proceda a realizar la elección el 1 de marzo de 1822 para ese congreso. Que mientras tanto la autoridad siga ejerciendo sus atribuciones con arreglo a la Constitución, decretos y leyes que hasta el Congreso determine lo justo. Es decir, que las autoridades españolas que estaban al momento de la independencia iban a seguir ejerciendo su poder hasta que se estableciera lo determinante por parte del nuevo Congreso. Que Gabino Gainza continúe en el gobierno superior político y militar, es decir, no le quitaron ese poder a este militar. Que la Junta Provisional consulte al señor jefe político en todos los asuntos económicos y gubernativos. Que la religión católica se conserve pura e inalterable. O sea, siempre mantenían el favor a la Iglesia Católica, que era la que prevalecía en esos tiempos, manteniendo vivo el espíritu de la religiosidad, respetando los ministerios eclesiásticos, protegiendo a su persona y sus propiedades. Y que se exalte a la fraternidad y concordancia en el cambio de autoridades. Es decir, para que no hubiera problema en los cambios como los que están habiendo hoy. Y por último, otra, que el ayuntamiento que ha regido tome las medidas más activas para mantener imperturbable el orden y la tranquilidad. Recuerden que ellos estaban encargados de controlar, de controlar a los pueblos de indios. El otro fue que el jefe político publique un manifiesto haciendo notorio los sentimientos generales del pueblo. Que igual juramento prestan la Junta Provisional, el excelentísimo ayuntamiento, los jefes y los empleados de rentas, autoridades y corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones. Respecto, por supuesto, el juramento a la independencia. Que el jefe político disponga la solemnidad y señale el día que el pueblo debe ser la proclamación y juramento expresado de independencia.
que se acuña una medalla que perpetúa en los siglos y las minorías el día 15 de septiembre de 1821, en que Guatemala proclama su independencia, que se imprima el acta y el manifiesto expresado circule a los diputados provisionales, ayuntamientos y demás autoridades eclesiásticas y toda autoridad para que se sirvan obrar conforme lo dispuesto, y que se haga una misa con asistencia de las juntas provisionales y de todas las autoridades. Como ven, estos son los puntos que se señalan que contuvo el acta de independencia. Esa fue firmada por Gabino Gainza, Mariano Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Antonio de Rivera, Manuel Antonio de Molina, José Antonio de Larrabe, Mariano de Larrabe, Isidoro del Valle, Mariano de Aycinena y otros. Entonces, en esto constituyó plenamente la independencia. Por supuesto que cuando estamos hablando aquí de la independencia no es tanto de Guatemala, sino estamos hablando de toda la región centroamericana, porque éramos todo una federación, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de provincias, estamos hablando de las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, la independencia se jura el 15 de septiembre de 1821 y como prometió Aycinena, no se hizo cambio alguno en las autoridades, tanto en las provincias como en la capital, y siguieron gobernando las autoridades coloniales. Entre ellos, Gabino Gainza quedó al mando del nuevo gobierno. Lo único nuevo fue la formación de una junta provincial consultiva compuesta por las antiguas autoridades y representantes de la aristocracia colonial centroamericana, que tenían por objeto asesorar a Gainza en asuntos de gobierno. ¿Preguntas hasta acá? Ay, perdón, voy a admitir a 9 personas que están aquí. Ok, admitidas. Ok, bueno, al final de cuentas nos anexamos, ¿verdad? Nos independizamos. Pero ¿quién se independizó al final de cuentas? Fue la oligarquía. ¿Por qué ellos promovieron esa independencia de España? Primero por todos los problemas que ya venía recibiendo España con la invasión que recibió de Napoleón, que lo debilitó definitivamente. Además porque ellos lo que pretendían era independizarse a efecto de mantener siempre su status quo, no perder su poder económico, político ni social. Es por ello que cuando se declara la independencia de España, las autoridades coloniales que eran parte de esa colonia se mantuvieron en el poder a instancias de la propia oligarquía, quien les dio los poderes para mantenerse. Y definitivamente no tuvo mayor participación. Tal vez habrán habido curiosos que salieron a ver qué era lo que estaba pasando, pero por eso se recuerdan, yo no sé si todavía se los enseñaron. A uno en la primaria le enseñaban el grito que cuando estábamos hablando de la independencia se hablaba de quién dio el grito de independencia. Señalaban a esta señora ahorita vamos a ver, Anthony, que le enseñaba a uno el grito de Dolores. ¿Se recuerdan? ¿Quién dio el grito de independencia? Dolores de Bedoya. Pero uno dice, ¿y para qué me enseñan eso? Pero ahora ya vemos que era una persona que estuvo encargada de andar viendo que la gente participara en el acto de independencia, lo cual no le pusieron mayor atención en virtud de que a ellos ni les beneficiaba. Yo creo que de repente porque ni los hicieron partícipes desde un momento inicial para decirles, miren señores, reunámonos y practiquemos esto. Pero no, simplemente lo hicieron en función de sus intereses y por eso es que el pueblo no participó. Ya ingresé a la compañerita a clase. Por eso es que, bueno, hay distintas, ahora las monarquías pues ya no son absolutistas, en el cual el rey crea las normas, las ejecuta y las juzga. Ahora existe una monarquía puramente constitucional, que es puramente, por decirlo así, decorativa, pues ellos no tienen injerencia en las decisiones de gobierno, salvo en ciertas situaciones que se van dando en ello. Lo van a ver ustedes, lo tendrán que ver y espero que así sea, cuando estén estudiando teoría del Estado. Hoy esa monarquía de que existió y de la antigüedad, por supuesto, ya no existe, ¿verdad?
salvo algunos países, creo que no sé si son africanos, donde todavía habrá algunos países donde sí todavía la monarquía es puramente absolutista. ¿Alguna pregunta, un comentario? No vas a estar bien. No te pongo más azúcar. ¿Vamos bien por ahí? Sí, licenciado. Ok. Bueno. Vemos acá cómo se vinieron desarrollando la situación. No se vio que hubiera una planificación para determinar qué iba a pasar posteriormente de la independencia. Por ejemplo, como lo que platiqué anteriormente. ¿A quién le vamos a tributar ahora? ¿Cómo se van a establecer las autoridades de gobierno? ¿Quiénes van a... bajo qué ley nos vamos a regir ahora? Porque ya definitivamente al ser independientes, pues nosotros ya no íbamos a formar parte de la corona española y no íbamos a obedecer esas leyes. Pero entonces, ¿qué leyes agarraron? Agarraron las que ya existían, pues, o sea, agarraron las leyes coloniales y solo las adaptaron para nosotros mismos. Pero no fue que ellos tuvieran ya una planificación de esas circunstancias. Entonces, ¿qué viene con el paso? Entonces, resulta de que nos vamos a anexar a México. O sea, porque ya estaba el imperio de Iturbide, que sacó el plan de Iguala, y ellos también, eso que implicó la independencia de México de España. Atrasito venimos nosotros, y entonces disponen, pero ya se venían, bueno, era una de las planificaciones que ya se venían tratando por parte de Aycinena. Entonces, el desarrollo económico hegemónico de lo tenía Guatemala y que tenía los mejores beneficios que lo había obtenido en la época de la colonia, siendo la provincia más rica del istmo. Como capital colonial tenía su mejor orden administrativo, vías de comunicación, el monopolio intelectual por su territorio, estaban las principales instituciones culturales. En la proclamación de independencia se vieron las oligarquías locales de librarse de la tutela de la corona española. O sea, por lo menos ya no le vamos a tributar a España. Además, nosotros ya teníamos el poder. Entonces, pero hubo otras. Como les dije anteriormente, hubo otras oligarquías locales que también buscaron la independencia, no solo de España, sino también de la tutela guatemalteca. Por lo tanto, Comayagua, antigua capital de Honduras, había declarado su independencia de España a condición de que también quedara independiente de Guatemala. Eso fue uno de los temas. Por eso les decía yo que cuando Guatemala se independiza, lo estamos haciendo casi que a nivel centroamericano. Después ya viene la independencia de las demás provincias y que buscaban independizarse de Guatemala. El 23 de septiembre de 1821, es decir, 8 días después, se declara la Diputación de León con respecto de Nicaragua, su independencia de Guatemala y del gobierno español. De igual manera, Cartago en Costa Rica proclama su anexión a México. Se trata de los centros de administración colonial local que se declaran independientes, tanto de España como de Guatemala, y proclaman su anexión a México. Es decir, no tenían una planificación. Vámonos para México mejor entonces, pensando encontrar en el virreinato un fuerte apoyo no solo contra Guatemala, como antigua capital colonial, sino también contra el elemento republicano que trataba de imponer sus intereses e influir en el contenido de la independencia. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Perdón. ¿No? Bueno, la lucha, dice, entre los distintos grupos políticos generaron luchas entre las oligarquías.
locales y la clase dominante en Guatemala, así como entre estas, o sea, la clase dominante de Guatemala y el elemento republicano, compuesto de terratenientes y comerciantes interesados en fortalecer la economía nacional. Con la declaración de independencia, el poder y la influencia de la oligarquía había perdido efectividad y empezaba a tropezar con grandes obstáculos para poder continuar imponiendo su dominación política. Así también que el elemento republicano se tornaba exigente, exigiendo lo siguiente, valga la redundancia. Como ven, este pudo haber sido el momento de la independencia, pudo haber sido el momento propicio del pueblo para poder derrocar a la oligarquía que se tenía en el poder en esos momentos. Fue un momento de oro que pudieron haber tenido y que pudieron haber logrado algunos cambios, al menos, a su favor. Entonces, ¿qué pedían los republicanos al respecto? Querían hacer de Centroamérica un estado independiente sobre la base de la libertad, la igualdad y la justicia, es decir, darle a la Junta Consultiva carácter gubernativo. Imagínense que Guatemala hubiera sido que Centroamérica hubiera sido un solo estado. ¿Qué poder tendríamos hoy? Sería fantástico, pues estamos en una posición privilegiada geográficamente hablando, y tendríamos un poder definitivamente bastante grande. Pedían la destitución de las antiguas autoridades coloniales, que hubiera sido lo lógico, y el nombramiento de otras que se hubieran distinguido por su probado patriotismo. Ahí vamos bien. La formación de milicias nacionales para fortalecer y defender la independencia de sus enemigos internos y externos. Y convocar a un Congreso Constituyente que se ocupara de elaborar definitivamente las bases futuras de la República Centroamericana. Es decir, que hubiera una constituyente que generara una constitución política que diera lugar a la forma en que nos íbamos a regir. Por supuesto que no iba a ser de carácter monárquico, sino iba a ser de carácter constitucional, ya porque estamos hablando de una constitución política. Dice, la antigua capital del Reino de Guatemala, la debilidad de la aristocracia guatemalteca en el poder de poder seguir poniendo su hegemonía en el istmo, la empuja a buscar en Iturbide un sustituto del poder colonial que le garantizara mantener sus privilegios coloniales. Es decir, la aristocracia, al final de cuentas, buscó la anexión. ¿Qué hice yo aquí? Buscó la anexión a México porque con eso buscaban ellos mantener su hegemonía, mantener su poder, no perder su control político que tenían en América. Entonces, por eso es que buscaban esa unificación con el gobierno mexicano. El contenido conservador del Plan de Iguala, dice, reflejaba los intereses de la oligarquía mexicana. O sea, que también estaban allí en las mismas que acá, sino también los de Guatemala, que veían con terror cualquier síntoma social que presagiara una conmoción violenta de la sociedad. Después de proclamada la independencia, se publicó un artículo de prensa oficial de México y Guatemala en el peligro que podía acarrear el pasar violentamente de uno a otro extremo bajo el auspicio de la autoridad real. De un cambio de sistema de gobierno, arrasando muchos intereses y fortunas. Entonces, ese era el problema que existía, eran los temores que se estaban dando en esos momentos, y que el interés de todos sus miembros era la unidad bajo el auspicio de la autoridad real, o sea, del imperio de Iturbide, sobre las bases de una constitución. En otras palabras, el imperio de Iturbide debería ser el instrumento que mantendría la paz colonial tanto para México como en Centroamérica. El conflicto entre los distintos grupos políticos originó que la anexión se fuera transformando en un problema religioso, pues por un lado, los partidarios del imperio y por el otro, el de los herejes, como fueron calificados los que no querían la anexión, le dieron un tinte puramente religioso. También,
Entonces, el plan de Iguala mantenía la conservación de la religión católica sin tolerancia alguna, ¿ven? Sigue manteniéndose el poder de la iglesia, lo que garantizaba al clero sus intereses, o sea, mantenerlos, el poder, sus propiedades y todo lo que ellos mantenían y sus privilegios que ellos mantenían acá en América. Los movimientos del pueblo dados en 1811 a 1814 era el timor de la oligarquía. Es que previo a que se diera la independencia hubo movimientos anteriores y que fueron apaciguados por el poder que tenían los españoles acá. Entonces, pero ellos siempre mantuvieron ese temor de que se les fueran a rebelar el pueblo. Cosa que al final de cuentas fueron varias veces que se dieron, pero sin ningún tipo de éxito. Por el temor a de que se les fuera a afectar sus intereses. Entonces, lo que unió a estos grupos a buscar una solución que fue encontrada en la anexión a México. La inestabilidad del istmo y la actitud antinacional de la oligarquía y de la posición de anexarse a México por parte de Cartago, Comayagua y León le dio a Iturbide la oportunidad de ensanchar las fronteras de su imperio, mientras que la oligarquía mexicana aceleró el proceso de anexión, dejando ver la utilización de la fuerza para llevar a cabo eso. Y más que todo, cuando la República de El Salvador, que fue la que más resistencia opuso. Ante la insistencia de Iturbide de la anexión, según cartas enviadas a Gabino Gainza, en los últimos meses de 1821, imagínense, estamos hablando 5 meses después de la independencia de España, se decidió apresuradamente la anexión del Istmo a México por medio del voto favorable de la minoría del ayuntamiento controlado por la oligarquía centroamericana. Para ello, se implementó un régimen de terror contra los opositores a la anexión. Una vez proclamada la anexión el 5 de enero de 1822, se envió un ejército encargado de someter a los sediciosos y opositores a la anexión y logró mantener independiente tanto este país de Guatemala como de México como el de Guatemala, todo el tiempo que duró el imperio de Iturbide. San Salvador, como se dijo anteriormente, fue la única provincia que se opuso a la anexión y creó el movimiento capaz de desarrollar un movimiento armado contra la anexión. Esto significaba mantener el estatus social colonial que en Guatemala tendría la hegemonía sobre las provincias. O sea, al final de cuentas solo se independizaban de España, pero las provincias seguían bajo el dominio de Guatemala. Por lo tanto, definitivamente para ellos la anexión mantenía esa situación, contra lo cual estaban en contra todos los criollos salvadoreños, pues iba contra sus intereses económicos, no era tanto por el patriotismo. Además de lo anterior, El Salvador mantuvo una tradición desde 1811 y 1822, pues habían desarrollado una tradición revolucionaria, anticolonial, con participación activa de las masas explotadas, lo que facilitó la movilización y organización de las masas contra los invasores mexicanos y guatemaltecos. Además, la Junta de Gobierno instalada en El Salvador el 11 de enero de 1822 decretó la abolición de todos los impuestos y tributos que se pagaban en la época colonial, declarando también la abolición de la esclavitud. El ejército guatemalteco era el responsable de obligar a El Salvador a aceptar la anexión a México, pero fue derrotado por El Salvador. Entonces lo que causó de que México mandara un ejército, tropas mexicanas, a controlar a los salvadoreños, lo cual se logró al final de cuentas. Después, esta lucha contra la invasión distinguió a Arce. No recuerdo ahorita el nombre de él porque solo mencionan a Arce, pero ahorita no me recuerdo cuál era el nombre de él. Y su prestigio se extendió a toda Centroamérica, popularidad que lo llevó a ser el presidente de la Federación, con el apoyo de la oligarquía guatemalteca, donde trató de implantar una dictadura, donde se fue cambiando.
A principios de 1823, los terratenientes salvadoreños aceptaron las condiciones del jefe mexicano, pero el pueblo que venía sosteniendo las luchas de independencia amenazó con seguir peleando, esta vez no solo contra los invasores, sino que también contra los criollos del Congreso que secretamente habían pactado la incorporación de la provincia al imperio de Iturbide. O sea, habían logrado derrotar a El Salvador, pero hubo una rebelión en Santa Ana, siempre de México, de El Salvador, y el imperio no duró más de 2 meses ahí. Entonces, eso es a donde vamos ahorita todavía. Hoy vimos lo que fue la instauración de la Constitución, o la de Cádiz, vimos el acto de independencia y vimos la anexión a México. ¿Alguna pregunta al momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que se me haya pasado? Manuel José Arce, gracias. ¿Perdone? Ajá. No, eran provincias supeditadas a Guatemala, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de independencia, es como que Guatemala se hubiera independizado de España, pero eso incluía a todos los demás, las demás provincias, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero cuando estos países, ahora que son países, se independizan, también dicen, nos independizamos, pero con la condición que también nos independizamos de Guatemala. ¿Estamos? Uh-huh. Quetzaltenango, sí, que fue el de los altos que le dicen, no me recuerdo bien la palabra, que trataron de independizarse, ¿verdad? Entonces, pero entonces lo que vemos que el poder, vemos aquí lo que podemos establecer es que el poder económico estaba acá en Guatemala. Y habían, por supuesto, oligarquías en las demás provincias de El Salvador, Nicaragua, Honduras, pero no eran tan fuertes como la que se mantenía acá con nosotros. Lamentablemente, estas personas solo buscaron la independencia para evitar, para empezar a dejar de tributarle a España, ¿eh? Y segundo, porque si no lo hacían ellos inicialmente o lo hacía el pueblo, podía afectarles su estatus, su poder económico, político y social que tenían ya acá. Entonces, la independencia al final de cuentas no figuró más para la oligarquía que para el propio pueblo. Pues como ya vimos en las clases anteriores con lo que estábamos hablando de repartimientos y con los repartimientos, vimos de que la esclavitud del indígena se mantuvo hasta que se dio la revolución de 1944, de octubre de 1944. Entonces, por eso es que el pueblo tal vez no fue muy participativo en esas circunstancias. Pudo haber estado por curiosidad, pero no como, como un ente precursor de tal situación. ¿Alguna pregunta, comentario más? Así es, tanto por la situación que se mantenía acá, por la presión que estaba ejerciendo el gobierno español, que la corona española se ejercía en imponer tributos, quitar repartimientos, quitarle ciertos atributos, la economía que vimos, abrir nuevas vías de comunicación, abrir otros puertos para fomentar el comercio, lo que provocaba es que les estaba mermando el poder que ellos tenían sobre esos temas. Y fue una de las situaciones que dijeron, bueno, señores, miren, ya va siendo necesario, mejor nos vamos independizando. Que por supuesto ellos ya tenían algunos conocimientos de algunos países, ¿verdad? De que han habido esos tipos de movimientos, ¿verdad? Porque todo eso iba trascendiendo. Lenta la información, pero sí llegaba. Uh-huh. ¿Alguien más?
O sea que el día 15 de septiembre, la verdad, la celebración como que no es muy así, qué emoción, ¿verdad? Vamos a celebrar la independencia. La independencia del pueblo no hubo totalmente, sino fue el cambiar de dominador nada más. Ya no nos dominaba la corona española, sino nos dominó la oligarquía, los dueños de los medios de producción y los terratenientes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Más? Licenciado, buenas noches. Manuel José Arce, si no estoy mal, es sobrino de este cura que se llama, es de apellido Delgado, José Matías Delgado, ¿verdad? Delgado. No Ajá, estoy seguro, no recuerdo, pero Manuel José Arce sí es el nombre. Ajá, pero no Manuel le sabría José decir. Ajá, pero sí, ellos eran los que estaban a cargo del movimiento fallido de independentista del año 1811, pero Sí, allá en San Salvador. Sí, en San Salvador, correcto. Ajá. Y que él fue uno de los que firmó el Acta de Independencia Centroamericana en el 1821. Creo que sí. Vamos a ver, regresaría. Tendría que regresarme En la Diputación Provincial de Guatemala. Ajá, sí. Entonces, sí. Mariano, bueno, aquí aparecen algunos nombres, ¿verdad? José Matías Delgado, sí está. José Matías Delgado, exactamente. Es correcto. Uno de los que firmaban ahí, es que sí estaba viendo el nombre en esa diapositiva. Ajá. Solo me aparecía el apellido Delgado, pero José el nombre Matías sí está ahí. Delgado, sí, eso José sí me Matías recuerdo Delgado. bien. Entonces ya estamos bien. Sí, solamente por ahí. era un aporte, muchas gracias. Ok, va, perfecto. ¿Alguien que quiera comentar más? ¿Hacer algún aporte? ¿Estamos por ahí? Si no hay más, entonces vamos a terminar la clase hoy por acá y nos vamos viendo ya el día lunes. Voy a tratar de tenerle sus notas para ya publicadas hoy. Entre estos días lo voy a realizar. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, feliz noche. A todos. Que estén bien. Feliz noche, licenciado. Igualmente, se cuidan. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.